Bienvenidos a una emisión más de Internacionales RNA. Les saluda Ileana Leiva y le hemos preparado lo más completo en la información internacional. Vamos a iniciar con un avance. 39 cadáveres fueron localizados en un camión de carga en el sureste de Inglaterra. Le tenemos los detalles. En Bolivia, violentos disturbios se registraron tras conocerse los resultados preliminares de las elecciones presidenciales. Naciones Unidas pide un regreso a la calma en Chile tras las intensas protestas que ya han dejado más de una decena de fallecidos. Iniciamos con el detalle de la información y es que violentos disturbios se registraron en Bolivia tras conocer los resultados preliminares de los comicios, mientras la misión de observación de la OEA cuestiona la transparencia en el proceso. Violentas manifestaciones generaron los resultados preliminares de las elecciones del 20 de octubre en Bolivia. Tras escrutarse el 80% de los votos, Evo Morales figuró como ganador. Un fraude total. Está claro que no quieren a Evo Morales. En las ciudades, la mayoría ha votado en contra de él. En Sucre, capital de Bolivia, manifestantes incendiaron el Tribunal Departamental Electoral. A su vez, los disturbios también se dieron en La Paz y Cochabamba. La gente está cansada, obviamente. Es un gobierno que se quiere perpetuar en el poder. La misión de observación electoral de la OEA confirmó que hubo inconsistencias durante el proceso. La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. Cuando los nuevos números fueron publicados, la ventaja de Evo Morales sobre su opositor Carlos Mesa llegó hasta 10 puntos. Esas cifras indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado. Sin embargo, Morales ya había cantado victoria. Hasta el momento, el Tribunal Supremo Electoral no ha dado los resultados definitivos. De mantenerse la tendencia de los resultados preliminares, Evo Morales lograría ser nombrado por cuarta vez presidente de Bolivia. Yasmín López, Voz de América. ¡Tenemos miedo, carajo! ¡No tenemos miedo, carajo! Y a pesar de las divisiones crecientes, el primer ministro canadiense aseguró que recibió un mandato claro para gobernar. Tenemos la nota. El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo el martes que recibió un mandato claro para gobernar, a pesar de las divisiones crecientes en el Parlamento y el país. El Partido Liberal de Trudeau tendrá el bloque más grande en el Parlamento, pero no la mayoría, lo cual lo obligaría a tener el apoyo de un partido opositor para que se aprueben sus proyectos de ley. El primer ministro se mostró conciliador al asegurar a quienes no votaron por nosotros, sepan que trabajaremos cada día para ustedes, gobernaremos para todos, dijo. Con el recuento todavía en marcha en la madrugada del martes, los liberales tenían 157 escaños, a 13 de los 170 que dan la mayoría en la Cámara de los Comunes de 338 diputados y los conservadores tenían 121. El primer ministro apareció en una estación del metro de Montreal el martes para saludar y tomarse selfies con la gente. Trudeau dijo que los canadienses rechazaron la división y la negatividad a favor de un plan de gobierno progresista. Trudeau reafirmó el liberalismo en 2015 después de casi 10 años de gobiernos conservadores en Canadá, pero una serie de escándalos, aunados a las enormes expectativas sobre él, amenazaron sus posibilidades. Trudeau, hijo del fallecido primer ministro Pierre Trudeau, un ícono del liberalismo, es uno de los pocos líderes progresistas que quedan en el mundo. Ha sido percibido como un rayo de esperanza para los liberales en la era de Donald Trump. Rosalba Ruiz, Associated Press. Bajos salarios y centros educativos en malas condiciones son algunas de las razones por las que el gremio de docentes en Venezuela inició un paro de 48 horas que podría extenderse si no obtienen respuesta por parte del gobierno en disputa.
Este martes en todo el territorio venezolano inició un paro de 2 días consecutivos convocado por el sector educativo en reclamo por los bajos salarios, centros educativos en malas condiciones y para exigir la renuncia del actual ministro para la educación del país, Aristóbulo Istúriz. Definitivamente la educación en Venezuela está hoy paralizada en defensa de recuperar nuestra noble labor, en defensa de recuperar el derecho a una educación de calidad. La directora del Colegio de Educadores del país, Janet Cazorla, advirtió que de no obtener respuestas, agudizarán la protesta en todo el país. Y de no ser así, vendrán otros 3 días hasta llegar a la huelga nacional porque tienen que reivindicarnos. No obstante, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, aseguró que solo a través de la denominada revolución bolivariana se ha garantizado el bienestar de los trabajadores del sector educativo y una educación gratuita para todos los estudiantes del país. Nadie tiene que pagar para inscribirse en ninguna escuela, en ningún liceo del sistema público, que donde estudian el 80% de los estudiantes del país. Según informó el Sindicato Venezolano de Maestros durante la concentración, el paro nacional se ha cumplido en un 80% en todo el territorio venezolano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, resaltó la política de presión estadounidense sobre Venezuela entre los frentes diplomáticos del Departamento de Estado. Para el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, la solución de la crisis en Venezuela requiere un esfuerzo mayor. La verdad es que también restaurar la democracia en Venezuela está en el interés de nuestro hemisferio y deberíamos hacer un esfuerzo considerable para lograrlo. Estas declaraciones las ofreció durante un encuentro en Washington, desde donde también criticó el reciente apoyo que 105 países ofrecieron al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en la ONU. Cuando ve a Venezuela ingresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, clama por un nuevo examen de esos primeros principios fundamentales. Pompeo ha liderado la política de la administración Trump para ejercer presión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y para apoyar el liderazgo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario interino de ese país. Hemos reunido una coalición enorme. Estoy increíblemente orgulloso de los funcionarios del Servicio Exterior del Departamento de Estado. Reunimos una coalición llamada Grupo de Lima que se dedica a restaurar la democracia en Venezuela. Más de 50 países ahora reconocieron a Juan Guaidó como el líder debidamente elegido del pueblo venezolano. En medio de una disputa política que alcanza 8 meses en Venezuela, Nicolás Maduro ha catalogado como intervencionista la estrategia de la Casa Blanca sobre su gobierno, al tiempo que Juan Guaidó ha reconocido el apoyo de Washington. En su alocución, Pompeo informó que viajará a Chile en las próximas semanas para reunirse con el presidente Sebastián Piñera, esto en medio de las protestas violentas que se han registrado en ese país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y Naciones Unidas pide un regreso a la calma en Chile, mientras exhortan a las partes a iniciar un diálogo que lleve una solución pacífica en medio de la crisis que ha dejado más de una decena de muertos. El pueblo de Chile despertó y despertó para no dormirse nunca más. La Organización de Naciones Unidas ha hecho un llamado a la calma en Chile, donde se han registrado protestas violentas y vandalismo. Al menos 13 personas han perdido la vida, según la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, quien ha exhortado al diálogo inmediato, mientras pide que las autoridades se abstengan del uso excesivo de la fuerza y garanticen los derechos fundamentales a defensa de los detenidos y de expresión de los manifestantes pacíficos. Con respecto al estado de emergencia decretado por el gobierno, el sistema de las Naciones Unidas en Chile exige que su disposición se aplique en estricto cumplimiento del Estado de Derecho y las normas internacionales de derechos humanos a las que Chile se adhiere. Las Naciones Unidas también exhortan a todos los sectores de la sociedad chilena a reducir las tensiones, rechazar todos los actos de violencia y buscar soluciones pacíficas a este desafío que enfrenta el país.
44 personas heridas durante los primeros 5 días de protestas, 9 de ellas graves y 283 personas detenidas durante las manifestaciones públicas. Son las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Cifras que llevaron a Michelle Bachelet a reaccionar por medio de su cuenta de Twitter. Estoy muy preocupada y triste de ver violencia, muertes y lesiones en Chile. Exhorto al Gobierno a trabajar con todos los sectores y encontrar soluciones para abordar agravios. Urjo a los que planean participar en las protestas a hacerlo pacíficamente. En respuesta a La Voz de América, Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, afirmó que por ahora el equipo de Naciones Unidas en Chile está en contacto directo con el gobierno de ese país. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Asuntos sociales y económicos parecen ser el detonante de los conflictos registrados en Latinoamérica, pero podríamos decir que la región está en crisis. Eso lo conocemos a continuación. Una indiscutible turbulencia vive América Latina. Manifestaciones y violentas protestas son las consecuencias de lo que vive cada país. Brian Winter, vicepresidente de Políticas en Council of the Americas, asegura que la situación en la región no se debe ver como un todo, pese a que hay un común denominador entre las naciones que la integran. América Latina siempre es una región diversa, pero me parece que en este caso hay un denominador común, sobre todo, que es la falta de crecimiento económico en la región. América Latina solo va a crecer un 0.2% en promedio este año, según la última previsión del Fondo Monetario Internacional. Una cifra significativamente baja a la del crecimiento registrado en 2018, la cual fue de 1%. Obviamente en cada país hay circunstancias particulares, pero lo que vemos en casi todos los países de la región es una gran frustración con la economía, y la gente está con una sensación de que sus vidas no están mejorando. Una situación a la que, según comentarios recientes, se estarían sumando las intenciones de distraer la atención sobre aspectos como la crisis en Venezuela. Tras de esas manifestaciones en lugares como Chile y Ecuador, que son democracias de centro derecha, que por ahí Caracas tendría un cierto interés en ver inestabilidad en esos países, justamente para distraer un poco de la atención central. La economía, según el experto, parece ser el epicentro de las tensiones, pero hay asuntos en cada país en particular que no pueden ser ignorados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Hacemos nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque al volver hay más información internacional. Gracias por su sintonía. Le contamos que 39 cadáveres fueron localizados en un camión de carga. Así lo informó la policía del sureste de Inglaterra. La policía en el suroeste de Inglaterra dijo que 39 personas fueron encontradas muertas el miércoles dentro de un gran camión de carga que se cree que vino de Bulgaria. El camión, que se dice ingresó a Gran Bretaña a través del puerto gales de Holyhead el sábado, fue encontrado por trabajadores de ambulancia en el parque industrial Weathergrey en Grace, una ciudad junto al río Támesis a unos 40 kilómetros al este del centro de Londres. El secretario del Interior, Priti Patel, dijo que todos los pensamientos y condolencias están con las víctimas y sus seres queridos en este momento tan terrible. Dijo que sus funcionarios ahora están trabajando estrechamente y brindando asistencia para la investigación. La policía dice que aún no se han identificado las 39 víctimas o de dónde vinieron. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y luego que los combatientes kurdos abandonaron la zona del noreste de Siria, Rusia y Turquía anunciaron un acuerdo para vigilarlo en conjunto. Rusia y Turquía anunciaron un acuerdo el martes para vigilar en conjunto casi toda la frontera del noreste de Siria, luego de que los combatientes kurdos abandonaron la zona. Esto cimienta el poder de ambas naciones en Siria, luego de la decisión repentina del presidente Donald Trump para retirar a los soldados estadounidenses de la región. El anuncio se produjo mientras los combatientes kurdos completaban su retiro de una sección de la frontera entre Siria y Turquía, tal como les fue requerido en un cese el fuego negociado por Estados Unidos, que expiraba el martes por la noche. Los acuerdos transforman el mapa del noreste de Siria, dejando a Turquía con todo el control de una sección en la mitad de la frontera, mientras que el resto es manejado por los turcos, rusos y el gobierno sirio.
Los despliegues reemplazan a los soldados estadounidenses, quienes durante 5 años lucharon junto a los combatientes kurdos y lograron derribar el mandato del grupo Estado Islámico en una tercera parte de Siria a expensas de miles de vidas de kurdos. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan anunciaron su acuerdo luego de negociar y estudiar detenidamente los mapas de Siria durante 6 horas en el destino turístico de Sochi. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y en otros temas, se conoció un nuevo testimonio clave en el marco de la investigación para un eventual juicio político al presidente estadounidense Donald Trump. A puertas cerradas testificó en la investigación del juicio político Bill Taylor, diplomático encargado de los asuntos de Ucrania para Estados Unidos. En el pasado, Taylor dijo que la política de Ucrania de la administración Trump era loca en mensajes de textos revelados con otros diplomáticos estadounidenses. Mientras tanto, Liz Cheney, congresista republicana, criticó a la investigación del juicio político al presidente Trump. ¿Cómo se ve un proceso de destitución constitucionalmente grave? Vimos que eso sucedía tanto con el presidente Nixon como con el presidente Clinton. Esto no es eso, no es una búsqueda de la verdad. El presidente Trump entró en polémica tras referirse en un tuit al juicio político con una palabra utilizada históricamente para los ahorcamientos de afroamericanos. Entonces, algún día, si un demócrata se convierte en presidente y los republicanos ganan la Cámara, incluso por un pequeño margen, pueden destituir al presidente sin el debido proceso o la justicia o cualquier derecho legal. Todos los republicanos deben recordar lo que están presenciando aquí, un linchamiento, pero ganaremos. Así respondió el congresista demócrata Jim Clyburn al respecto. Hacer que el presidente clasifique un remedio constitucional a un acto atroz e ilegal como el linchamiento está por debajo de la dignidad de la oficina del presidente de Estados Unidos. Al menos 2 senadores republicanos del partido de Trump se han pronunciado en contra del uso de la palabra por parte del presidente. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. Hacemos una nueva pausa, pero no nos cambie porque tenemos más información en Internacionales RNA. Gracias por su sintonía. Le contamos que manifestantes prodemocráticos formaron una cadena humana alrededor del consulado británico en Hong Kong. Conozca la razón a continuación. Cientos de manifestantes prodemocráticos formaron una cadena humana alrededor del consulado británico en Hong Kong. Los manifestantes pidieron apoyo internacional en su campaña de meses para reformas democráticas en el territorio chino semiautónomo. Instaron al exgobernante colonial de Hong Kong a garantizar que se mantenga la autonomía de la ciudad en virtud de los acuerdos que hizo cuando cedió el poder a China en 1997. Los manifestantes ondearon banderas nacionales británicas conocidas como Union Jack y cantaron el himno nacional británico mientras formaban una fila frente al consulado y a lo largo de las calles cercanas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en el Líbano continúan las protestas. El ejército fue desplegado para tratar de dispersar a los manifestantes de las calles, lo que provocó más enfrentamientos. El ejército libanés se desplegó el miércoles para despejar a los manifestantes de las calles de Beirut y sus vecindarios del norte. Se produjeron enfrentamientos en Jael El Bid y Soum Mosbesh cuando las tropas intentaron reabrir las carreteras. Las manifestaciones a nivel nacional que comenzaron la semana pasada crecieron el lunes después de que el primer ministro Saad Hariri anunciara un paquete de reformas económicas que el gobierno espera ayudaría a revivir la economía en dificultades. Los manifestantes calificaron el paquete de reformas de Hariri como promesas vacías y exigieron la renuncia de su gabinete. Ese es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China negó el miércoles el plan del gobierno de reemplazar a la líder de Hong Kong, Carrie Lam. En una conferencia de prensa regular, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Chunjin, dijo es un rumor político por motivos ocultos. El periódico Financial Times informó que Beijing podría estar planeando reemplazar a Lam con un director ejecutivo.
Las fuerzas del gobierno sirio continuaron su despliegue en el este del país. Se vio a las tropas instalando un puesto de control en la carretera a 25 kilómetros al oeste de Tel Tam. Las fuerzas gubernamentales se han mudado al este de Siria a pedido de las fuerzas democráticas sirias dominadas por los kurdos después de que Turquía lanzó un asalto a la zona el 9 de octubre. Kais Saied fue juramentado el miércoles como nuevo presidente de Túnez. Saied, un profesor conservador de derecho respaldado por islamistas, hizo un juramento frente a la Asamblea Nacional en Túnez. Hereda un país del norte de África que lucha por crear empleos, revivir el turismo y superar la violencia extremista esporádica. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta emisión. Gracias por informarse con Internacionales RNA.